Buen día, Agustín, ¿cómo está? Muy Bien, bien. bien, bien. Edgardo, en principio, qué nos puede decir, cómo arranca esta semana? ¿Cómo arranca la semana después de lo que ocurrió el finde en Recoleta, pero lo que está pasando institucionalmente, desde lo político, pero también en lo económico? Sí, mire, yo creo que en lo político es un agravamiento de lo que viene ocurriendo hace algún tiempo para no remontarnos a la historia, ¿no?, argentina. Eh, Acá, en lo político hay una situación de inestabilidad muy severa que se ha agravado en esta semana. Si nosotros pensamos las estructuras de funcionamiento de la democracia y de la república, evidentemente lo que está ocurriendo no se ajusta mucho a ese modelo de funcionamiento político de una sociedad, ¿no? Y ya está alcanzando límites casi de ingobernabilidad. Entonces, esto es sumamente preocupante en sí mismo, o sea, no solo por sus efectos sobre la economía, que ahora se los comento brevemente, sino en cuanto a el derrotar de las relaciones sociales en Argentina, ¿no? Este tema de ocupar la calle, no solo ahora, sino anteriormente, pero ahora con mucha mayor gravedad, de generar, digamos, situaciones en donde no existe un ordenamiento, que lo vemos no solo a nivel nacional, sino en muchos lugares del país, en donde se cortan las calles horas, horas y horas, y se ocupa el espacio público y el resto Y de por la qué no sociedad. tendría, y por qué, digamos, la ocupación del espacio público no es una manifestación también a considerar respecto de lo que piensa un sector de la ciudadanía? No, no, sí, desde luego las manifestaciones son totalmente legítimas en cuanto a lo que piensa un sector de la sociedad. Lo que sucede es que la manifestación no puede convertirse en, digamos, una violación total de los otros derechos de los ciudadanos y de un funcionamiento más o menos ordenado de la sociedad. O sea, normalmente, bueno, usted lo conoce mejor que yo, la democracia y la república tiene mecanismos para funcionar. Cuando estos dejan de funcionar, yo diría que empieza a correr riesgo las dos figuras, los dos modelos, la democracia y la república, ¿no? O sea, que esto es un poco lo que ocurre porque, digamos, no es que no sea legítima la manifestación, siempre es legítima la manifestación y el día que la perdamos, ahí sí que vamos a perder la democracia. O sea que en definitiva es el ejercicio de la libertad de expresión, pero la libertad de expresión no pasa porque hay alguien ocupando, digamos, una esquina y considero que tengo paso, lo piso. Entonces, eso no es una manifestación ni libertad de expresión, es directamente violar el orden de funcionamiento de una sociedad, ¿no? Ujú, O sea, es lógico, pero no lo que está ocurriendo, ¿no? ujú. Y en lo económico, ¿qué implicancias esto puede llegar a tener, digamos, esta situación que se está viviendo por estas horas, Edgardo? Muy grave porque no se determina el rumbo o el rumbo digamos, se diversifica y se oculta atrás de las manifestaciones políticas. O sea, pierde importancia aspectos fundamentales y fundamentalmente la confianza también se sigue deteriorando. O sea, imagínense lo que pueden ser los análisis de inversión locales y externos, ¿no? Eso complica mucho la situación de Argentina, que es sumamente grave desde el punto de vista económico. O sea, nosotros estamos, eh, te conoce perfectamente las cifras, 40 y pico por ciento de pobreza, sin reserva, 40% de informalidad, déficit fiscal, no quiero seguir. Evidentemente es una situación sumamente grave que requiere una política
que el sistema político responda, en general, no hablo solamente del oficialismo, sino también de la oposición, responda a la problemática definiendo algunas cosas y finalizando estos conflictos que nulifican la acción de gobierno y de oposición. O sea que creo que esto es una manifestación de un estado de cosas que tiene que ser revertido porque si no el futuro es absolutamente confuso, ¿no? A ver, esta lectura que hace de las implicancias en lo político, ¿quiere decir que se diluye la figura de Massa, por ejemplo, al frente del área económica? En alguna medida se diluye porque lo que estamos visualizando es que evidentemente le está costando bastante conseguir los elementos, por lo menos los 4 o 5 elementos básicos de ataque al déficit fiscal y a la inflación. Además de que, o sea, que no están dando demasiados resultados y no está obteniendo, por ejemplo, el refuerzo de las reservas del Banco Central, que esperemos que lo logre, pero frente a estas situaciones es sumamente difícil y si no es sumamente caro, como ocurre con la refinanciación de la deuda en pesos argentina, ¿no? Esto de prorrogarlo el año que viene, pero con un nivel de costo enorme. Entonces esto lo que está haciendo es invalidando en alguna medida los efectos de esas medidas que faltan, considero yo, bastante, digamos, un encuadre macroeconómico para darle estabilidad bastante más importante, pero además hay otro aspecto. ¿Cuál? La inflación sigue, digamos, por otro lado tenemos problemas de falta de reservas, o sea, esos problemas siguen existiendo, están ocultos bajo el escándalo político, pero va a afectar el bolsillo de los ciudadanos y la situación del bolsillo de los ciudadanos y de muchas empresas es mala. Entonces esto puede provocar una implosión, digamos, frente a la toma de conocimiento de la realidad económica, ¿no? Uh-huh. En el iba a decir submundo vaca muerta, no sé si es pertinente esa expresión, pero en ese ámbito, ¿cómo se leen las cosas? Digo, por su vinculación con el sector, Edgardo. Mire, yo creo que hay un volumen de trabajo muy importante. Ahora existen cuellos de botella que hay que resolver, que es la evacuación, hay que resolver el funcionamiento federal de este desarrollo, que está oculto en alguna medida a través de la trascendencia que tiene la evacuación de la producción, tiene que incorporar el desarrollo de la trama empresaria. Hay inversiones que se anuncian, que son trascendentes, pero que realmente no se concretan ni se inician adecuadamente en términos porque no hay reservas. Esto que está requiriéndose desde el exterior de la seguridad jurídica, de los riesgos, de establecer las normas predeterminadas, de tal manera que se sepa cuál es el futuro. Esto está en elaboración y mientras eso no ocurra, evidentemente se siguen dilatando las soluciones, pero igualmente creo que la situación de vaca muerta es uno de los aspectos que tienen mayor relevancia en Argentina para propiciar una salida junto con el litio y junto con la producción agropecuaria, ¿no? Que son las 3 fuentes básicas de impulso de la inversión y de la constitución de reservas. Ahora, evidentemente, tenemos que ser conscientes que está la posibilidad, está la definición, está claramente la existencia del recurso, falta, digamos, la puesta en marcha de esto, ¿no? O sea, se está trabajando muy bien, pero hay cuellos de botella que son evidentes que se están tratando de resolver por lo que estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Para usted esto es un acontecimiento que se va a definir rápidamente o que se puede extender, se puede dilatar, digamos, la resolución de este conflicto político, institucional y económico que atraviesa la Argentina.
Es sumamente difícil apreciarlo, porque en realidad si usted lo considera, yo creo que hay dos factores. Uno, las ambiciones políticas en el sistema político, que está dejando de lado un poco los elementos necesarios para programar el futuro, ¿no? O sea, en vez de estar analizando el futuro, estamos analizando la posición relativa de los candidatos. Esto creo que es muy negativo, lo cual no quiere decir que no se haga, digamos, campañas políticas, pero no hay que olvidar los otros elementos que constituyen el objetivo de la política, que es resolver los problemas de la sociedad. Entonces, esto por un lado. Ahora, ¿cómo en la medida en que eso no se modifique y no se aprecie la gravedad de la situación, tanto política como económica, va a ser, evidentemente, este conflicto tendrá probabilidades de seguir, y ya sabemos lo que pasa en Argentina con estos procesos. Tenemos varias experiencias en nuestra historia, y espero que realmente prive el sentido común y además el hecho de formar parte de una sociedad y tener el poder de nada o de una situación sumamente anárquica, creo que tampoco le tiene que llamar la atención a ninguna persona inteligente, ¿no? Edgardo, le agradezco mucho la gentileza por estos minutos que nos ha dado. Muy amable. No, muchísimas gracias, un abrazo, Agustín. Hasta luego.